¿Qué onda? Soy José Daniel Armendáriz y le doy las gracias por sintonizar el segundo video de Quiénes nos gobiernan, en el cual analizaremos la formación y desarrollo del PAN. Este partido político se declaró desde sus comienzos como la oposición del gobierno hegemónico del PRI. Sus arquitectos lo fundaron como un partido democristiano autodenominado como una tercera vía entre Estado y capitalismo, definido por una iniciativa católica. Datos históricos nos demuestran que el PAN nació de las élites conservadoras, quienes a finales de la década de los 1930 y la primera parte de los 1940 estaban ligados a ideologías fascistas, reconstruyéndose durante la década de los 1950, absorbiendo a las clases empresariales. Mas no obstante, el PAN para algunos ciudadanos mexicanos fue por mucho tiempo un significativo contrincante del PRI, siendo un partido que logró una competitividad electoral ante el PRI, llegando a su primera elección presidencial en el año 2000 con Vicente Fox, perdiendo su silla presidencial ante el PRI en el 2012 al terminar el sexenio de Calderón. Adentrémonos a este resumen mínimo del PAN y veamos objetivamente quiénes son como partido político a través de su historia. Formación del PAN, primera parte. El PAN se fundó en septiembre de 1939 bajo el liderazgo de Manuel Gómez Morín, quien desde el fracaso electoral de su mentor, José Vasconcelos, en donde participó como tesorero de campaña, buscaba crear un partido político conservador de oposición permanente al PNR, ahora en día PRI. Gómez Morín estaba decidido a obtener el registro oficial del PAN para crear un partido con una visión de un gobierno administrado por una clase técnica, universitaria y empresarial, lo que trajo a la clase burguesa como industriales y banqueros a sumarse a este proyecto político. Pero es importante entender cuáles fueron los movimientos derechistas que facilitaron la creación del PAN. Durante la primera parte del siglo XX, hubo movimientos de ultraderecha violentos que fracasaron en su intento de cambiar el rumbo ideológico del país, pero que se volvieron de influencia para simpatizantes conservadores. La Guerra Cristera, que surgió en 1926 y terminó en 1929, fue un movimiento en el cual el clero y conservadores se sentían atacados por el gobierno de Calles, quien puso limitaciones de poder e influencia a la Iglesia Católica, rompiendo en un movimiento armado. Años después, durante el gobierno de Cárdenas, surgen dos movimientos fascistas, uno siendo la Acción Revolucionaria Mexicana, mejor conocido como los Camisas Doradas, quienes atacaban violentamente a sindicalistas, comunistas y judíos refugiados por el gobierno de Cárdenas, y la otra siendo la Unión Nacional Sinarquista, que llegó a tener más de 90,000 afiliados y 102 comités, influenciados por los gobiernos fascistas de Europa y actuando en contra de todas las políticas internas del gobierno izquierdista de Cárdenas. Menciono estos detalles porque es importante entender que el PAN fue el brazo educado, democrático y progresista de todas estas vertientes políticas. Juan Alberto Zedillo, en su libro Los nazis en México, señala que el espionaje norteamericano sostenía que el PAN tenía una relación con ambos grupos de ultraderecha mencionados anteriormente. Y si seguimos las huellas de Gómez Morín, se encuentra en publicaciones de revistas en pro del fascismo como Reacción, y a la vez su mentor, José Vasconcelos, publicó revistas como Timón y Continental que tenían contenido en pro del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Formación del PAN, parte 2. Lo más interesante es que Gómez Morín encontró una base de apoyo clave en la comunidad estudiantil durante la década de los 1930 y 1940. En 1933, Gómez Morín fue nombrado como cabeza de la rectoría de la UNAM. Ahí, la CNE, Confederación Nacional de Estudiantes, que estaba bajo el control de la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Católico, lo envolvió como su mentor, quienes en 1938 inclusive imploraron a Gómez Morín a seguir la aventura vasconcelista. En aquel tiempo, Gómez Morín seguía su filosofía sociopolítica de hispanidad, la cual explica en su libro España Fiel, sosteniendo una idea de que la sociedad tiene que ser regida por instituciones intermediarias que sean ordenadas y jerárquicas, ya que la desigualdad es un elemento natural y de requisito en una expresión genuina de la nación. Así que Gómez Morín, bajo esa idea, vincula su partido político con las clases empresariales capitalistas. Entonces, junto con otros participantes claves como Luis Calderón Vega y Efraín González Luna, construyeron el PAN adoptando todos los grupos sociales que tenían miedo del gobierno izquierdista de Cárdenas. Por ejemplo,
terratenientes que perdieron propiedades por la repartición de tierras y creación de ejidos, empresarios con miedo al sindicalismo, la clase media alta que tenía miedo a las retóricas izquierdistas de Cárdenas y religiosos que estaban resentidos con el secularismo del PRI. Así que el PAN nace como una oposición al PRI bajo una retórica de modernización industrial y progreso social distorsionada por el fascismo que estaba latente en aquel círculo político. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el PAN se separa de estas tendencias políticas para plantearse como un partido conservador pero moderado, que interviene en la vida pública para tener acceso democrático al poder. Oposición competitiva del PRI. Aún así, el PAN participó escasamente en procesos electorales debido a la hegemonía del PRI que sostenía el control de todos los aparatos de poder en el país. Entonces, el PAN en sus primeras etapas fue un partido que ponía presión al PRI por medio de movilizaciones cívicas que exigían cambios gubernamentales. Inclusivamente el PAN logró tener diputaciones a finales de los 1940 y participó en elecciones presidenciales por primera vez en 1952. En las elecciones presidenciales de 1970, el panista Efraín González Morín obtiene un 13% de las votaciones, cifra alta si consideramos que el PRI controlaba la Comisión Federal Electoral. Pero esta misma década, el PAN entra en una crisis a mediados de los 70 y es aquí cuando el partido encuentra un nuevo liderazgo bajo la tutela de grupos empresariales que estaban descontentos con las políticas de Echeverría y López Portillo. Aunque sin duda alguna, el PAN se beneficia de la reforma política de 1977 y en 1979 el PAN obtuvo 4 diputaciones uninominales y 43 victorias de diputados. En consecuencia de la reforma política de 1977, el PAN empieza a ver frutos electorales significativos por primera vez. Y debido a los conflictos acerca de un fraude electoral en 1988, el PAN empieza a negociar con el PRI, logrando trabajar juntos para pasar ciertas reformas. A la vez, Carlos Salinas de Gortari promete este mismo año que la época del partido único acaba y el PAN gana por primera vez una gobernatura en 1989 en Baja California, fenómeno que explotó un efecto dominó en el norte del país donde plantaría el PAN su dominancia política. Y durante la década de los 90, miembros del PAN movilizaron a su base para que la sociedad exigiera seguridad, democracia y progreso. Sexenios del PAN. Las elecciones del año 2000 las ganó Vicente Fox y el PAN se queda en el control de la presidencia por 12 años. Mas no obstante, el PRI preservó la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de gobernaturas y presidencias municipales. También, debido a que la campaña de Vicente Fox se desarrolló prometiendo un gobierno de cambio, el PAN no logró cumplir con las expectativas de la población en cuanto a una consolidación de un verdadero cambio, reflejando que el fenómeno del PAN en la presidencia no fue una transición a una era democrática, sino una alternancia política, en la cual, durante 12 años, la actividad económica siguió casi igual, con una estructura social desequilibrada y sin lograr pasar leyes que pudieran cambiar la estructura institucional creada por el PRI. Y aunque el gobierno de Vicente Fox hubo más aires de esperanzas de parte de la población, debido al carisma de comunicarse directo y seco como un vaquero, el sexenio de Calderón, desde su entrada, fue marcado por una polarización de la sociedad en aceptar la legitimidad de su victoria electoral. Y aunque Calderón, durante la primera parte de su sexenio, experimentó una cooperación parcial del PRI en promover reformas que el Congreso absorbió, reestructuró y promovió, su gobierno se vio polarizado en cuanto a la aceptación y apoyo de la población debido a la inseguridad que se vivía en el país. También debido a la fragmentación de estructura social producto de una crisis económica que fue consecuencia de una crisis financiera y energética mundial. Sin descartar políticas internas como la guerra contra el narcotrafiqueo que afectaron negativamente a este partido debido a la violencia entre la juventud mexicana de parte de autoridades en el país. Así que durante los 12 años del PAN, el gobierno del cambio no pudo mejorar la pobreza, el desempleo ni la economía informal, y la población aún se vio marginada en el proceso de participación democrática. Gracias por sintonizar este resumen mínimo del PAN. Si les gustó el video, los invito a que nos den un like y que se suscriban a nuestro canal. Y si se sienten con ganas, dejen un comentario. Bye.